de Inca de Mallorca. Esta mesa está patrocinada por Drager. Cuando quieras, Concha. Hola, buenos días. Lo primero que quería decir es que es un honor tener la moderación de esta mesa que nos hable de algo tan importante como es el binomio del paciente y de la familia. Como pueden ver, tenemos 4 ponentes sobre el programa, pero aquí arriba solamente hay 3. Esto es debido a que Juan Esteban, que es el paciente, ha tenido un problema con el vuelo en Madrid, que había una tormenta eléctrica y se le suspendió el vuelo. Por eso no puede estar aquí. Sin embargo, sí que nos ha enviado un vídeo que proyectaremos como si fuera la presentación. Entonces, paso a presentarles a los integrantes de esta mesa. La primera que nos hablará, que está más a mi derecha, es Evelyn Bernal. Ella es enfermera de la UCI del Hospital de Torrejón y nos explicará cómo nació en su hospital la figura del cuidador principal. Luego Juan Esteban, que les he comentado, que es familiar de un paciente, en concreto de su padre, que estuvo 5 meses ingresado en el Hospital de Torrejón en UCI. Aquí también a mi derecha está Laura de la Cueva. Ella es enfermera, tiene más de 15 años de experiencia como enfermera asistencial y actualmente es profesora en la Universidad de Barcelona, en la UB. Es miembro del proyecto UCI desde sus inicios y quiero decir que está a punto de terminar la tesis. Estamos empujando. Nos va a explicar el desarrollo de una guía de información a los familiares del paciente que ha sustituido el tríptico en el hospital. Y aquí a mi izquierda, Estrella Gargallo, que es enfermera de la Vall d'Hebron, de la UCI de neonatos, es formadora de NITCAP y nos va a explicar el proyecto Germans, Hermanos, que es una estrategia de apoyo a la familia, ¿no? Para dar una respuesta a esos padres que tienen un neonato en la UCI, pero tienen otros hijos y que expresan que tienen el corazón partido. Y sin más, doy paso a Evelyn. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a toda la organización todo esto que montan para que pasemos estos 2 días tan maravillosos todos juntos. Hay un trabajo enorme detrás que he podido vivir un poquito con ellos este día de antes y son maravillosos. Y en especial quería agradecer al doctor Heras la oportunidad de estar aquí y poderos presentar la figura del cuidador principal. Para ello os quiero presentar el Hospital Universitario de Torrejón. Es un hospital situado en la Comunidad de Madrid, en la zona este, en el corredor de Lenares. Es un hospital joven, abrió sus puertas en el 2011, con una UCI polivalente de 16 camas individuales y con un horario de visita restrictivo. Nuestro horario de visita ya era un poco diferente al resto de las unidades, porque teníamos un horario de mañana de 1 hora, 2 horas por la tarde, con 2 personas que podían visitar al paciente sin límite de cambios. Esto traía ventajas, el paciente tenía un mayor número de visitas, perdía menos el contacto con su entorno, era ventajoso para las familias, pero también detectamos algunos inconvenientes, y es que los cambios se realizaban dentro del box, había un aumento del ruido ambiental, nuestros pacientes perdían un poco su intimidad, había una repetición constante de la información y menos tiempo para la familia directa. Un día, Gaby llegó y nos dijo que se nos había olvidado la H que iba delante de UCI. Imagináis nuestra cara. Que, ¿por qué no abríamos las puertas e implicábamos a las familias en el cuidado de los familiares? ¿Se puede? Pues, aunque nos faltaba algo muy importante, que venimos hablando estos días, que eran los humanos para poder humanizar, andábamos con los ratios muy ajustados, decidimos crear un equipo de trabajo multidisciplinar, ver qué necesidades teníamos, pusimos objetivos, cambiamos la infraestructura y decidimos hacer un plan de acción.
Una de las cosas que nos planteamos era si eran visitas lo que recibía o era su familia, ¿no? ¿Qué diferencia había? ¿Cómo podíamos ir juntos desde un horario de visita restrictivo a abrir las puertas de nuestra unidad? Hablábamos del binomio paciente-familia. Hay veces que no nos damos cuenta y sentimos a los pacientes como que son nuestros. Y nuestros no son, los pacientes tienen su vida y su familia previa y nosotros somos el componente extraño. Ellos son los que nos dejan formar parte de ese trío, ¿no? Me atrevo a decir. También nos preguntábamos qué queríamos, si cantidad de visita o calidad de visita, ¿no? Para que nuestros pacientes pudieran gestionarla. Las necesidades que vimos para nuestros pacientes, teníamos que cubrir sus necesidades emocionales de comunicación, reducir la ansiedad que les producía separarse de la familia, evitar el alejamiento del entorno social y familiar, disminuir su confusión y su agitación. Para la familia, que al final es una víctima a nivel emocional de la enfermedad, queríamos también disminuirle su ansiedad por separación, mitigar su estrés y reforzar el desempeño de su rol. Pero también entramos nosotros en este juego. ¿Qué queríamos para nosotros como profesionales, que éramos tan importantes para que ellos no rompiesen sus lazos? Para nosotros suponía aumentar la carga de trabajo y los cuidados iban centrados en el paciente y la familia, no solo en el paciente. Teníamos que implicar a las familias en aquellos cuidados básicos que no exigen conocimientos profesionales. Teníamos que organizar las actividades de enfermería alrededor de este nuevo binomio y acabar con el predominio existente de los cuidados técnicos y dar más cabida al cuidado humano. Y teníamos que aprender algo muy importante que no nos han enseñado en ninguna universidad ni en ninguna práctica, y era realizar las actividades de enfermería en presencia de la familia y un abordaje multidisciplinar de la información, porque siempre nos hemos espaldado en la información la del médico. Bueno, pues después de pensar qué era lo que más se ajustaba a esto que queríamos para nuestra unidad, se nos ocurrió que la figura del cuidador principal cumplía todos estos requisitos, porque es aquella persona que asume la responsabilidad de la atención, el apoyo y los cuidados diarios de cualquier tipo de enfermo, y que además lo acompaña la mayor parte del tiempo. ¿Qué queríamos con esto? Reforzar las habilidades de cuidado de los cuidadores principales para minimizar los factores de riesgo. Las características de nuestro cuidador principal son las siguientes. Es la persona con mayor responsabilidad en el acompañamiento y recibo de información del paciente. Tiene un horario ininterrumpido de 11 a 22 horas. Normalmente se hace con pacientes con una estancia superior a 3 días. Tengo que deciros que esto poco a poco lo hemos ido cambiando porque al final el movimiento se demuestra andando y muchas veces nos planteamos que por qué no el paciente que acaba de ingresar puede estar ya acompañado por el cuidador principal. Y también principalmente pacientes despiertos. Ahora también estamos trabajando en que muchas veces cuando avanzamos con ellos en la extubación es muy bueno que esté la familia. Es una decisión del equipo multidisciplinar, cualquiera puede ver la necesidad de que necesitamos el cuidador principal. Les pedimos que nos firmen un recibo de información del funcionamiento de la unidad y les entregamos unas tarjetas de cuidador principal para el acceso a la unidad. Registramos en el evolutivo de enfermería que el paciente está beneficiándose de la figura del cuidador principal y lo comunicamos también en el parte oral. Esta es la hoja que les damos, explicamos características de la unidad, el horario y las normas básicas que deben cumplir, cómo se realiza la higiene de manos y qué hacer en caso de que su familiar esté en aislamiento. La tarjeta que les damos, les ponemos el número del box y la fecha de ingreso del paciente. Al final la tarjeta es algo simbólico. Les damos 2 tarjetas para que ellos se las puedan intercambiar entre ellos, pero una vez que ya conocemos a la familia, conocemos su núcleo y los tratamos de tú a tú, sabemos quién tiene cuidador principal y quién es el que va a venir, si el hijo, la madre. Al resto de pacientes les damos el díptico de la unidad cuando ingresan, explicándoles las normas también de funcionamiento y los horarios de visita.
Lo tenemos puesto en la puerta para que ellos, ya hemos vuelto a ampliar los horarios. Por la mañana es 1 hora y media, por la tarde 2 horas y media, 2 personas también por habitación con un cambio, o sea, sin límite de cambios, pero hemos diseñado una sala de estar, no de espera, para que esa espera para pasar a ver a sus familiares sea algo más amable. Hemos diseñado unas pegatinas que los pacientes, o sea, que los familiares se intercambian fuera en la sala de espera para disminuir el ruido de la unidad y el cambio se produzca fuera. Bueno, al final, ¿qué hemos conseguido con el cuidador principal? Reducción de la ansiedad y del estrés de los pacientes y las familias, hemos disminuido el delirio y el uso de contenciones, hemos aumentado la sensación de bienestar, hemos ayudado en el proceso del duelo y asumir el rol del cuidador principal. Para el personal sanitario también nos ha traído beneficios, nos ha aumentado la calidad de los cuidados percibidos, la satisfacción del trabajo diario, ha habido un crecimiento personal y profesional y ha aumentado la autorrealización y la comunicación. El primer cuidador principal oficial fue el 18 de abril del 2016, nos ha facilitado la organización, ha fomentado la salud de la unidad familiar, ha permitido la realización de un trabajo centrado en el cuidado holístico de la persona, nos ha permitido al personal sanitario adquirir habilidades de comunicación terapéutica, ha habido una excelente aceptación por parte de pacientes y familias y ha mejorado la comunicación con y entre el equipo multidisciplinar. Esto es una pequeña cosa que me ha gustado hacer. Y al final el cuidador principal nos trae comunicación, reducción de la ansiedad de paciente y familia, participación ganando confianza con el profesional, aumentando la calidad de los cuidados y trayendo bienestar a todos. Os quiero presentar a Juan. Esto en mi casa me van a matar y me van a quitar el carné para entrar en el Santiago Bernabéu, pero bueno, me la he jugado. No son títulos que ha ganado el Atleti, son fechas, son importantes para Juan, colchonero de, vamos, el que más. Juan estuvo con nosotros 5 meses en la UCI, 1 mes en medicina interna y fue de las primeras personas que sin tener organizado todo esto se benefició de los paseos que curan y de agarrar la mano a su familia cuando tenía miedo. Con coraje y corazón, Juana consiguió salir de la UCI y estar en su casa con su familia. Os voy a... Bueno, antes de nada pediros muchas disculpas por no poder asistir hoy a la reunión que teníamos, pues un poco para hablar sobre el proyecto que está gestionando Gaby Heras y bueno, y todo su equipo de humanizar la UCI, porque bueno, pues nos han cancelado los vuelos desde Madrid porque pues por el mal tiempo, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pues quería contaros un poco alguna pequeña anécdota que tuvimos, o bueno, experiencias que tuvimos en la UCI con mi padre. Mi padre estuvo en la UCI pues en torno a 6 meses, hace como 3 años. Todo empezó, bueno, pues por una insuficiencia respiratoria que se fue complicando, que al final, pues, o al principio provocó una insuficiencia cardíaca que fue degenerando un poco hasta que lo operaron el 29 de junio. Y luego, bueno, pues tuvo un poco fallo multifuncional y bueno, pues estuvo en la UCI eso, 6 meses. Agradecer a todo el equipo de la UCI, bueno, Gaby, Ángela, Nuria, bueno, Elena y bueno, las enfermeras, Jessica, Evelyn y bueno, pues Paloma, todas las que estaban allí, que seguro que me olvido de muchos nombres, pero bueno, sobre todo el trato que tuvieron con nosotros, tanto conmigo como con mi hermano José y mi madre Julia, ¿no? Y bueno, principalmente con mi padre. Mi padre estuvo mucho tiempo que, bueno, pues el hombre estaba sedado, pasó por muchas fases en las que en algún momento estaba mejor o más consciente y en otras pues estaba prácticamente sedado. Bueno, pues una de las cosas que creo que fue importante fue el trato que tuvieron todo el personal médico con nosotros, y porque bueno, pues muchas de las cosas, una de ellas fue que casi ya llegamos a ser
como parte de su familia y ellos de la nuestra, ¿no? Al final, bueno, pues luego coincidió también que Gaby es un seguidor muy acérrimo del Atlético, como es mi padre y como somos mi hermano y yo, y en los primeros momentos en los que mi padre estaba consciente, pues el personal médico le presentó a Gaby y Gaby le enseñó a mi padre todo el museo que tiene acerca del Atleti, y bueno, pues para mi padre eso fue pues una inyección de vida importante, ¿no? O sea, estás en una UCI, en un sitio en el que es crítico, en el que tu vida peligra y además muy seriamente, y bueno, pues esos pequeños detalles, ¿no? Pues hacen que sean muy una inyección de vida, ¿no? De querer vivir, de querer seguir adelante. Eso por un lado. Luego, bueno, pues mi padre cuando estuvo tanto tiempo, vinieron a darle masajes, a darle rehabilitación. La verdad, no me acuerdo de su nombre, que me perdone, pero la persona que vino, pues la verdad súper atenta, nos enseñó pues algunos pequeños trucos de qué hacerle, de cómo ayudarle a que moviera las piernas, porque estaba mucho tiempo sentado, del sillón a la cama, de la cama al sillón, y bueno, pues esa era su vida, ¿no? Entonces, pues nos enseñó muchas cosas, y cuando estaba sedado, una de las cosas que les hacíamos era darle masajes a mi padre como si nos estuviera oyendo, ¿no? Pues eso, como si a pesar de estar sedado estuviera hablando con nosotros, y entonces nosotros le vacilábamos como si nos oyera, básicamente, ¿no? La verdad es que son muchas anécdotas y en tan poco tiempo sería difícil de contar todas ellas, pero bueno, quizás un poco las más importantes, ¿no? Otro de los aspectos que también fue muy bueno y que yo creo que ayudó mucho a la recuperación de mi padre, fue que, claro, tú en una UCI estás completamente inmóvil, estás eso, lo que comentabas, del sillón a la cama, de la cama al sillón, y bueno, pues todo el personal médico, pero en este caso encabezado por la doctora Ángela, pues movieron Roma con Santiago para hacer posible que mi padre saliese del box, para ver un poco el mundo exterior, ¿no? En ese momento, y entonces, bueno, pues como estaba con oxígeno y bueno, pues con miles de aparatos que la verdad es que si no estás muy acostumbrado a una UCI, pues impresionan bastante. En mi caso y en el de mi hermano, bueno, yo trabajo en una industria farmacéutica, con lo cual pues estoy bastante habituado, pero a pesar de eso me impresionó bastante. Pero como decía, pues movieron todo lo posible para intentar conseguir una silla, acoplarle la botella de oxígeno, acoplarle todos los aparatos que tenían, el respirador portátil. Entonces hizo que saliera a ver los siguientes box o el pasillo, pues para mi padre fuera, pues eso, pues sentirse vivo, ¿no? Sentirse vivo, que en la UCI, por desgracia, es un sitio crítico y en el que la mayoría de los pacientes que están allí, pues están, aunque son un poco fuertes y un poco duros, o muchos de ellos, más muertos que vivos. De hecho, pues bueno, conocimos allí a gente que incluso eran o vecinos nuestros o amigos o conocidos que fallecieron allí, no por el trato, sino porque la enfermedad, cuando tienes una enfermedad muy grave, pues bueno, pues salir adelante, si se sale adelante gracias a pues tanto al apoyo de los médicos, ¿no? como al apoyo de la familia, que yo creo que la familia juega un papel muy importante, y creo que bueno, pues todo el equipo de la UCI de Torrejón está haciendo todo lo posible para que eso funcione bien. Y bueno, pues como decía, hay muchas anécdotas, y bueno, en poco tiempo es difícil de resumir, pero bueno, me acuerdo otro día que bueno, en el propio monitor en el que tomaban pues eso, todas las constantes vitales, presión, temperatura, ritmo cardíaco y demás, pues intentaban siempre que se podía, porque claro, evidentemente el equipo es para controlar al paciente, siempre que podían, pues a mi padre le intentaban poner el fútbol con alguna página, con algún acceso en el que, bueno, pues nosotros teníamos contraseña de Movistar, y poníamos pues para que pudiese ver el fútbol, porque el hombre, su única distracción era vernos a nosotros, que ya nos tenía muy vistos, a mi madre, a mi hermano, y bueno, pues ver el fútbol, que a mi padre es una de sus pasiones, y pues hizo que eso le resultase más fácil su estancia allí, ¿no? Bueno, pues al final por muy bien que esté un sitio como es la UCI, no deja de ser un hospital,
Y eso que, por suerte, pues creo que la UCI de Torrejón es un sitio en el que, bueno, pues a pesar de, como digo, de ser un hospital y de ser un sitio en el que vas a curarte, pues es un sitio agradable de estar. Y sobre todo, los sitios se hacen agradables por dos cosas. Una por el entorno y otra por las personas que lo componen. Y al final, pues todo el equipo hace no solo que el entorno, sino que ese conjunto de personas, personal médico y personal sanitario y la familia, pues hace que te sientas como en casa, ¿no? Que nunca estás como en tu casa, pero ni siquiera en la casa de tus hijos, ni siquiera en la casa de tus vecinos, pero todo lo más posible a tu casa, ¿no? Una cosa que sí que me gustaría recalcar es que también el personal de visita tiene que seguir prestando mucha atención a que la UCI es un sitio en el que hay que extremar las precauciones, porque bueno, pues hay personas que están operadas del corazón, de la tráquea, con el pecho abierto, bueno, pues con una situación muy delicada y los que vamos allá a visitarlo, pues tenemos que prestar atención a no hacer cosas indebidas, a tener una higiene importante, a seguir las recomendaciones de los médicos y el personal sanitario, a saber que no estás tú solo allí y que tú no eres el único en el que están atendiendo, tú o tu familiar, y bueno, también ser un poco respetuoso con el resto de tus convecinos, ¿no? Al final, pues bueno, pues es como un edificio, ¿no? Estás en un box, pero los que están al lado, pues son tus vecinos, estableces una amistad que es como tu familia, ¿no? Que es parte de ti. Entonces, al final, cuanto más agradable hagamos eso entre todos, pues más fácil es salir adelante y que en las condiciones en las que salgan, pues sean las mejores en las que pueda salir. Mi padre, por suerte, está vivo y está en una situación en la que él mismo por sí solo pues puede hacer sus cosas con ciertas limitaciones pero bueno, él podría vivir solo, pues puede hacerse su comida, se la hace mi madre, pero podría hacerse su comida, pues se puede duchar, se puede afeitar, se puede valer por sí solo sin necesidad de tener a nadie que le haga las cosas, cuando pues en varias ocasiones ha estado más cerca de la muerte que de la vida, por desgracia, pero bueno, pues ha salido adelante gracias a todos, ¿no? Y esto era un poco lo que quería contar y sobre todo agradecer pues a este proyecto, ¿no? Que nos ha facilitado la oportunidad de que se conozca un poco pues todas las mejoras que se están haciendo, que se están llevando a cabo y que son complicadas. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos y espero que esto sirva para otros pacientes. Un saludo. Muchas gracias. No quería terminar sin compartir esta frase con vosotros, que me ha gustado mucho y me ha llegado, y es que el gran descubrimiento de nuestra generación es que el ser humano puede alterar su vida si altera sus actitudes. Muchas gracias. Gracias a los dos. Ahora Laura de la Cueva. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias por la invitación a presentar el desarrollo de esta guía que algunos de vosotros ya conocéis. Y también quería dar las gracias de forma especial a una familia que conocí hace 15 años, sobre las 6 de la madrugada, casi a la hora de finalizar mi turno, una esposa y 2 hijas. No me acuerdo de sus nombres, ni siquiera de sus caras. Les dediqué 10 minutos de mi tiempo cuando ingresó su familiar en UCI con un pronóstico nefasto. Me presenté, les solventé dudas, ya está. Me despedí, me fui. Cuando volví a la UCI ya no estaban. Y esto no tendría más trascendencia si no fuera que al cabo de un año me llama una compañera. Laura,
pregunta a una chica por ti fuera. Esta chica era la hija y vino a agradecerme el tiempo que le había dedicado y lo que había significado para ellos lo que había hecho. 10 minutos de mi tiempo. ¿Qué he hecho? Esto, aunque parezca mentira, ha marcado mi vida profesional. Pero no me quiero extender mucho en esta historia porque en realidad vengo a explicar otra, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Y lo que voy a explicar es la historia de 3 UCIs polivalentes de un hospital de tercer nivel de Barcelona, el Hospital Universitario de Bellvitge, que como veis aquí, por su hermosa, y esto es ironía, puerta, eran UCIs cerradas. Eran UCIs donde el cuidado de la familia dependía exclusivamente de la predisposición, en este caso, de cada profesional. No estaba sistematizado, no se cuidaban. ¿Qué ocurría? Que la familia era percibida como un elemento totalmente ajeno a la unidad. Y esto provocaba que la familia tuviera ansiedad, tuviera incertidumbre, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenían una serie de necesidades que están ampliamente descritas desde hace décadas en la bibliografía nacional e internacional que no se satisfacían. Estas necesidades que surgen de ese momento de crisis, de tener a un ser querido en una UCI, ¿vale? Y que a pesar de conocerlas, se obviaban. Incluso una necesidad que los familiares inciden que es la más importante, que es la necesidad de información. Y lo dice gente de edad diferente, de género diferente y de nivel sociocultural diferente. Esto fue lo que detectaron 11 enfermeras que participaron en un estudio de investigación cualitativa con un método que se llama investigación-acción participativa. ¿Qué caracteriza a este método? Básicamente que reconoce como expertas a las personas que están en las trincheras, trabajando en las UCIs, que las empodera para poder cambiar. ¿Cómo lo hace? Como os he dicho, observaron esta situación, pero luego reflexionaron sobre ella y reflexionaron en función de la evidencia que había del tema. Es decir, que había que cuidar a las familias y nos decían cómo. Y de esta manera iniciaron un camino hacia un cambio cultural, un cambio de la cultura de cuidado. Esta reflexión la pusieron en común, llegaron a un consenso y tras un análisis muy profundo de la situación detectaron una serie de áreas de mejora, que son las que pueden ver aquí. Había que mejorar la proximidad del paciente y la familia, modificar el entorno, sensibilizar y formar a los profesionales y obviamente trabajar en el tema de la información. Para cada una de estas áreas de mejora se diseñaron una serie de estrategias. Por ejemplo, en cuanto a la proximidad, se flexibilizaron los horarios, se permitió la entrada de niños, se realizaron cursos para motivar, para formar, pero en cuanto a la información, se trabajaron todas estas que pueden ver aquí. Y entre ellas se encuentra la guía de información a los familiares. Esta guía que iba a sustituir a la típica hoja informativa que puede haber en cualquier UCI. Una hoja informativa en la que hay una normativa y en la que, aunque puede que no sea la intención, hay frases como que le indican a la familia que se debe mantener serena. Mantener la serenidad y la discreción. Respete el trabajo de los profesionales. No entrar más de 2 personas. Si el estado del paciente lo permite, podrán entrar. O bien, solo se informa por la tarde si el paciente ha sido intervenido en cirugía cardíaca por la mañana. Yo no sé, sé que no era la intención, pero a mí lo que me sugiere estas frases es esto. Calladitos, sin molestar y fuera de la UCI el mayor tiempo posible. Claro, esto con lo que se estaba trabajando, el cambio que se estaba produciendo en la UCI, no era nada congruente. Así que, para mejorar la información
Y para que esto fuera congruente con todo lo que se estaba logrando, se creó esta guía de información a los familiares. Y vamos a ver un poco qué hay dentro de esta guía. Dentro de esta guía encontramos diferentes apartados. El primero, el de características de la UCI, que suceda una introducción breve, lo que hace es decirnos pues, qué es una UCI, cuántas UCIs hay en el hospital, cómo son cada una de ellas y también presenta el equipo asistencial. Y algo muy diferente de la hoja informativa, nos dice que el equipo asistencial también está aquí para atender sus necesidades. Es decir, estamos aquí para cuidar a la familia también. ¿Qué más nos cuenta este apartado? Pues este apartado también quiere ubicar a la familia en un terreno, en un contexto que es extraño, que incluso puede ser agresivo hacia ellos. Para ello, pues por ejemplo, les explica pues, el aparataje habitual que tenemos en la UCI, con definiciones en lenguaje sencillo, breve y acompañado de ilustraciones que están expresamente diseñadas y elegidas para transmitir la realidad, pero de forma amable. Estas ilustraciones también acompañan, ¿no?, a la descripción de técnicas y procedimientos, la ventilación no invasiva, la intubación, la traqueotomía, los drenajes. ¿Y qué dice? Pues dicen que consiste cada una de esta técnica, dice para qué sirve, y también lo que hace es indicar a la familia cosas que nosotros damos por hechas, pero que a ellos realmente les impacta. Algo tan obvio como que un paciente intubado no puede hablar. El siguiente apartado, que es el día a día de su familiar en la UCI, se basa básicamente en las actividades de la vida diaria y cómo quedan afectadas durante la estancia de su familiar en UCI. ¿Y qué describe aquí? Pues, por ejemplo, responde a preguntas que son muy habituales. ¿Puedo tocar a mi padre? Sí, puedes tocarlo. ¿Y qué más? Pues explica cuidados enfermeros asociados a estas actividades y las consecuencias visibles para ellos. Por ejemplo, pues que se realizan cambios posturales, para qué se hace y que esto hará pues que se encuentren a su familiar en diferentes posiciones, pues según vengan, ¿no? Y algo muy importante también, se les implica en el cuidado, siempre de forma voluntaria, siempre teniendo en cuenta el afrontamiento que puedan llevar de la situación. Pero si ellos lo necesitan, pueden ayudar. Eso sí, se les advierte, o más que advertirles, se les aconseja que informen a la enfermera con antelación pues para adecuar el cuidado en este sentido. No solo nos ocupamos, por ejemplo, de la movilización, que parece pues, una actividad muy obvia, pero también de esas actividades de la vida diaria que son invisibles, ¿no? Como pueden ser las creencias, los valores o el ocio incluso. En concreto, en el ocio podemos ver aquí pues, que se le dice a la familia que si su familiar está consciente le puede traer su periódico habitual, una tablet, un móvil, una radio, y así conseguimos dos cosas con este gesto tan sencillo. El primero, que la familia se sienta útil, y eso es algo importante porque es un mecanismo compensatorio que tienen las familias para afrontar una situación de crisis, el cuidar a los demás. Y por otro lado, lo que conseguimos es que el paciente se reoriente, que conecte con la realidad y que tenga un sentimiento pues, mayor de seguridad o tranquilidad. Luego tenemos un apartado de dinámica y normativa de la UCI. Esto sería un poco la información que se daba en la hoja que les he enseñado anteriormente, pero fijaos en la redacción. Aquí lo que decimos es, recomendamos la entrada de dos familiares. Esto es una cuestión de espacio, pero ya no decimos no se puede entrar más de dos familiares, ¿no? Pueden ser, los horarios son flexibles y pueden ser modificados en cualquier momento.
¿Qué hacemos al cambiar esta simple redacción? Eliminamos barreras. Eliminamos barreras de la familia con el equipo asistencial. Y además damos pie a algo muy importante, la individualización, según cada persona y según cada caso. Posteriormente tenemos otro apartado que es de recursos, quizás este sea el más administrativo, pero también son cosas que las familias necesitan como justificantes para llevarlos al trabajo, como si quieren hacer una reclamación o una sugerencia, o incluso pues, si vienen fuera de la provincia, cómo ir o conseguir un alojamiento económico durante la estancia de su familiar en la UCI. Y este es el último apartado de la guía, y es un apartado exclusivamente dedicado al cuidado de la familia. Y lo hace de dos maneras. Primero, normalizando lo que sienten y lo que les pasa a ellos, ¿no? Lo que les pasa a ellos es habitual. Y por otro lado, les dice que los profesionales están preparados y dispuestos a escucharles y a atenderles en este sentido. Y cómo no, también en este apartado pues, se le dan una serie de consejos enfermeros, ¿no? Por ejemplo, para que descansen. El descanso es importante, ¿no? Se les da pautas, si tienen problemas de sueño, dónde encontrar consejos o si deben acudir pues, a su médico de familia si la cosa parece que no se arregla. También sobre la comida. Sabemos todos que en una situación aguda uno sobrevive como familiar en un hospital a base de cafés, Coca-Colas y bocadillos. Por lo tanto, pues se le da unas pautas, se le da hincapié para que mejoren en este sentido. Algo también muy habitual, las dudas. ¿Cuántas veces se informa a la familia entra a la unidad y lo primero que hacen es preguntarte de nuevo? Es que me he olvidado de decir que, es que esto puede ser así, siempre se quedan con dudas, ¿no? Pues ¿cómo pueden hacer para solventar estas dudas? Pues cuando se dé la información reglada, por ejemplo, aunque siempre se les da disponibilidad durante todo el tiempo, por ejemplo, que se las apunten. Que expresen sus sentimientos a su familia, a sus amigos, pero también a los profesionales, ¿por qué no? Estamos ahí para ello. Y también, si necesitan ser útiles, ¿cómo tienen que hacerlo? Es decir, ¿necesita ser útil? ¿Necesita hacer algo por su familiar? Dígaselo a la enfermera. Y así le implicaremos en el cuidado. ¿Y qué evaluaron estas enfermeras al final de este proceso sobre esta guía? Bueno, pues se ha visto que esta guía es útil, que es una información básica a la carta. Es decir, puedo solventar dudas sobre cualquier aspecto cuando me apetezca y donde me apetezca. Esto para los familiares. Sí que es verdad que aumenta su utilidad cuando estamos hablando de pacientes de estancias medias o largas, ¿no? Por ejemplo, pacientes de cirugía cardíaca que están 48 horas en la UCI, pues claro, la guía no expone todo su potencial. Y no lo expone porque es un gran soporte informativo durante toda la estancia. No sustituye a la información de profesional a familiar. Pero sí que es verdad que es una herramienta que se puede utilizar, ¿no? Pues para mejorar la comprensión o para ilustrar lo que estás explicando. Y por último, algo que no se esperaba, resulta que también es útil a los profesionales noveles en cuanto a las pautas que se siguen con la familia. Y para finalizar esta historia, y recordando la puerta gris cerrada que hemos visto antes, he de decir que esta guía ha sido la última de varias estrategias que se han implantado y que han logrado atravesar esta horrible puerta para entrar en esta UCI con H. No quiero irme sin decir, aunque muchas personas ya lo saben, que esta guía está disponible en abierto para todo el mundo. Tiene una licencia Creative Commons que permite cogerla,
adaptarla a la situación de cada unidad, utilizar las ilustraciones con tan solo 2 condiciones: el citar la guía original y el ponerle el mismo tipo de licencia, ¿vale? Que no sea con finalidad comercial. Y bueno, esta guía ha sido el trabajo duro de estos grandes profesionales que les presento aquí, y en su nombre también pues les digo muchas gracias. Gracias Laura. Y ahora Estrella. Bueno, quiero primero de todo pues agradecer a la organización, ¿no?, darme la oportunidad de estar en este foro. Como veis, yo vengo de un ambiente un poco diferente a lo que habéis estado explicando. Os voy a hablar de la UCI neonatal, pero realmente en la unidad neonatal también tratamos a adultos, por supuesto. Es decir, que de alguna forma también se va a complementar con lo que hemos estado viendo estos días, ¿no? Realmente las unidades neonatales han sufrido una transformación espectacular las últimas décadas y junto con todos los aspectos de humanización le está dando un gran valor de transformación y está complementando este nuevo paradigma de atención en la neonatología, que podría deciros que tiene como 2 pilares básicos. Uno sería pues realizar una atención centrada en el niño, ¿no?, con una visión holística, en la que tenemos que tener presente todos los aspectos de curación, ¿no?, de prevención, de protección del estrés, que es un aspecto muy importante en estos niños que están expuestos a un entorno para el cual no están preparados. Y por otro lado también está la familia. La familia en la unidad neonatal se convierte en cuidada y cuidador, ¿no? Son ambas cosas a la vez. Es decir, que desarrollamos estrategias y programas pues para que estos padres puedan hacer de padres en un lugar insólito, ¿no?, como es una unidad neonatal, un lugar inesperado, ¿no? Por lo tanto, el programa Hermanos, que os voy a presentar a continuación, se trata justamente de esto, ¿no?, de desarrollar una herramienta para facilitar la vida a estos padres. Al final de lo que se trata es de esto, ¿no?, de facilitarles la vida, ¿no? Así que con esta idea, ¿no?, lo que teníamos claro es que teníamos que hacerlo, ¿no? Es decir, la frase de este poeta resume un poco lo que nos movió, ¿no? Porque sucede que a veces desde la teoría a la práctica pues hay una brecha, ¿verdad? Y se trataba pues de superar esta brecha, ¿no?, y ponernos a hacerlo. Para poneros un poco en contexto de a quién atendemos en las unidades neonatales, pues más o menos alrededor de un 10% de todos los bebés que nacen van a requerir un ingreso en una unidad neonatal, y el ingreso es por diversas causas, ¿no? Una de ellas es la prematuridad, malformaciones congénitas o enfermedades neonatales, ¿no? Y no hay que olvidar que también tenemos a estos padres, a esta madre que tiene también un posparto de riesgo, tanto físico como mental, ¿no?, y que debemos tenerlo en cuenta. Así que, de alguna manera, la familia pasa por esta crisis vital, por el ingreso de su hijo recién nacido en la unidad y se crea un estrés a nivel familiar, ¿no? De alguna forma, muchos de los bebés prematuros no nacen enfermos, nacen inmaduros, ¿no?, y son muy vulnerables, ¿no?, pero a veces es lo que tenemos que utilizar para que puedan sobrevivir lo que les puede poner enfermos, ¿no? Por lo tanto, el apremio del tiempo es importante y tenemos que atender a estos papás para que de una forma rápida puedan comenzar a hacer esta vinculación que se ha visto pues un poco truncada, ¿no? En este sentido, la familia, como hemos estado escuchando estos días, es una unidad compleja y diversa y es entendida como un sistema, de manera que no se puede separar, ¿no? Lo que le pasa a un miembro de la familia pues acaba afectando al resto de los miembros, ¿no? Y lo que sabemos es que las experiencias que puedan vivir de forma unida esta familia pues va a hacer que las demandas sean menos exigentes y menos alejadas de la realidad, ¿no? Y en este programa que os voy a contar es especialmente importante, dado que si este hermano mayor que de pronto no entiende qué está pasando puede entenderlo, van a disminuir sus demandas, ¿no?
porque de lo contrario es como un problema añadido que ya tiene esta familia, ¿no? Por un lado, atender al recién nacido en la unidad neonatal, más el otro hermano mayor, ¿no? Que aumentan sus demandas, ¿no? Así que en base a esto hicimos un poco de búsqueda, ¿no? A ver qué había al respecto, y sí que vimos que realmente había pocos estudios que valoraran el estrés de los padres que tuvieran niños hospitalizados recién nacidos y más hijos a su cargo, ¿no? A raíz de esta búsqueda nació el proyecto Germans, el proyecto Hermanos, ¿no? Que consiste, como podéis ver en estas imágenes, en hacer unos talleres que los van a preparar para entrar a conocer a su hermano en un lugar insólito, como es la unidad neonatal. Porque claro, si ahora, ¿no? Y tenemos aquí una pequeña pregunta de los que tenemos más de un hijo o tíos, etcétera, ¿cómo se prepara la llegada de un nuevo hermano? Seguro que todos, ¿no?, estaríamos de acuerdo en que realmente lo preparamos mucho, ¿verdad? La llegada de un nuevo miembro. Es decir, que un poquito lo que sale en esta imagen de cómo anunciaron a este bebé que iba a acabar su condición de hijo único en 18 semanas y que por tanto le avisaban que tenía que desalojar las instalaciones el 25 de julio del 2017, ¿verdad? Esto es algo bastante insólito, ¿no? Fue la manera que tuvo una pareja de Atlanta de anunciar así la llegada de su hermanito, ¿no? Pero verdad que esto realmente con esta broma quiero contaros que realmente no solemos hacerlo esto, ¿verdad? Sino que más bien es al contrario, ¿verdad? Muchas veces hasta es el hermano mayor que ha elegido el nombre, ¿no? Que está implicadísimo, que en esta imagen, ¿no?, que es una imagen real de cuando esta hermanita, ¿no?, entró a la unidad a conocer a su hermana, se puso sus mejores galas, ¿no?, le trajo un dibujo, etcétera, ¿no? Es decir, que el cambio de rol a hermano mayor, ¿no?, es una cosa importante, ¿no?, y que por lo tanto merece colocarlo en el lugar que se merece. De esta manera, para iniciar este trabajo que os estoy contando, una cosa muy importante fue hacer un abordaje multidisciplinario, ¿no? De manera que esto nos permitió pensar en conjunto, ¿no?, y desarrollar recursos diferentes para poderlo llevar a cabo. Y siempre digo, cuando tengo oportunidad de hablar sobre este proyecto, que he aprendido un montón de cosas de mi compañera con la que realizamos el proyecto, de la psicóloga María Emilia Dip, porque nos enriquece mucho, ¿no?, trabajar de esta forma los profesionales. Así que nos pusimos manos a la obra, hicimos una estimación sobre cuántas familias en nuestra unidad podrían ser susceptibles de entrar en este programa y vimos que, bueno, pues que más de la mitad de las familias que teníamos en la unidad pues tenían más hijos en edades comprendidas entre los 2 y los 16 años. Y estos fueron un poco los puntos del proyecto, ¿no? Por un lado, lo primero fue la aprobación por el Comité de Ética. Esto nos facilitó mucho la entrada, ¿no?, porque ante una cosa así novedosa, pues a veces hay miedos, ¿no?, de uy, ¿qué van a hacer los niños, ¿no?, en la unidad neonatal? ¿Lo van a romper todo? ¿Van a correr por aquí? ¿Qué va a pasar, no? El hecho de estar avalado por el Comité de Ética, ¿no?, y de pensar que, bueno, que era en el contexto de un estudio, pues nos dio esa oportunidad, ¿no?, de poderlo realizar. Teníamos que medir algo, ¿no?, para poder hacer el estudio, así que medimos el estrés parental con esta escala que ya estaba validada, etcétera. Y la clave, ¿no?, la clave del proyecto fue diseñar estos talleres lúdicos para los hermanos que tenían su hermanito recién nacido en la unidad neonatal. Y esto, uno de los éxitos fue el poderlo hacer en la ciberaula del hospital, que al ser un lugar amable, ¿no?, y lúdico para los hermanos mayores, pues la verdad es que se relajan, y allí es donde realizamos este taller, donde llevamos pues una incubadora de verdad, ¿no?, con un muñeco donde pueden manipular aquellas cosas que van a ver que luego lleva puesta su hermano recién nacido, ¿no? Y luego se realiza pues la cosa importante, porque realmente es que han venido a conocer a su hermano, ¿no? Y esto es lo que realmente importa. Después se realizaban las entrevistas a los padres para pasar esta escala de estrés. Y una cosa que de entrada no estaba pensada, pero que funcionó muy bien, fue y funciona, es este servicio de fotografía, ¿no? Como habéis visto, las fotos son súper bonitas, y es porque están hechas por una fotógrafa que de forma voluntaria pues, se unió al proyecto y acompaña a estos hermanos a conocer a su hermano, ¿no? Con lo cual ha pasado de ser una actividad que se realizaba medio de escondidillas, ¿no?, a veces, cuando al final un padre convencía a la enfermera de que el hermano, ¿no?, mayor, ¿no?, tenía necesidad de conocer a su hermano, hacerlo de una forma solemne, ¿no?
entran, ¿no?, con su nuevo rol de hermano mayor y además pues acompañados por un fotógrafo que realiza fotos de este encuentro. Y luego también hicimos un pequeño vídeo explicativo, que esta es la dirección que tiene en el YouTube. Y bueno, el periodo de estudio fue este que veis aquí, fueron 9 meses, desde abril a diciembre del 2015, participaron 82 familias y 101 niños. Como veis, en aquella mesa estamos pues sentados, presentándonos antes de iniciar el taller, y luego lo que juegan es esto, ¿no?, a cuidar a niños, ¿verdad? Les encanta ponerse las batas, saber el electrodo este para qué sirve, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué este espacio para los hermanos? ¿Por qué es importante? Pues un poco por alguna de las cosas que ya os he comentado, ¿no? Porque muchas veces estos hermanos mayores ya están ahí cuando empiezan a haber problemas en el embarazo, pero de pronto no están, ¿no?, cuando nace su hermano. Así que sabemos que estos hermanos mayores experimentan una cierta cantidad de estrés mientras su hermano pequeño está en la unidad neonatal, y lo que intentamos hacer en este taller es ofrecer aquella información coherente y clara y adecuada a su edad, ¿no? Y esto es lo que realmente les tranquiliza, ¿no? Y además, cada vez que hacemos un taller, lo hacemos semanalmente, nosotras también aprendemos, ¿no?, de esa forma de comunicarse que tienen los niños, porque a menudo nos pasa que aquellos hermanos que ya han hecho el taller les gusta repetirlo, ¿no? Y luego son estos los que hacen ya un poquito de maestros, ¿no?, y les enseñan, o sea, que también se hace como una ayuda entre iguales, ¿no?, entre hermanitos que están pasando por la misma situación, ¿no? Y tienen unas formas espectaculares de explicar las cosas, como un hermano le explicó al otro qué significaba el CPAP y le dijo, mira, sí, esto es para darle aire fresco, ¿no? Y realmente es la manera que tienen de entenderlo, ¿no? Porque realmente son súper perceptivos los niños y rápidamente se dan cuenta cuando algo no va bien, ¿no? Aquello que, bueno, pero yo igualmente disimulo cuando voy a casa, mi hijo no nota, ¿no?, que yo estoy triste, ¿no?, porque está mi hijo en la unidad. Pues realmente ellos son súper perceptivos, se dan cuenta, y lo que harán si no les damos las respuestas correctas es llenar estos espacios en blanco con información que puede ser errónea, ¿no? Se pueden imaginar cosas terribles si no les decimos lo que está pasando. Al final lo que cuenta es que se sientan, ¿no?, partícipes de la situación que está pasando en la familia, ¿no? ¿Y qué hacemos en estos talleres? Pues hacemos esto, jugamos. Con este juego simbólico y focalizado les prepara a entrar a la unidad neonatal, ¿no? Es decir, que aquella idea que podíamos tener de, ostras, pero es que les va a impresionar si ven esto o aquello en la unidad neonatal. Realmente lo que hemos visto es que focalizar en cosas muy concretas, que es lo que hacemos en el taller, luego cuando entran a ver a su hermano realmente ven aquello y no más, ¿no? Y nos centramos en cosas muy concretas, como es la sondita para la alimentación y qué significa dar por ahí la leche que la mamá se ha sacado en casa, que es algo que ellos están viendo, ¿no? O los electrodos, esas pegatinas que les encanta ponerles, explicarles para qué sirven, o la lucecita del saturador, que eso les apasiona, ¿no? Y luego van a buscar esa lucecita roja a ver dónde está, dónde la lleva su hermano, ¿no? Es decir, que hacemos esta tarea de focalizar en cosas muy concretas, ¿no? Como podéis ver, la cara de atención que ponen en el taller es espectacular, ¿eh? Están súper atentos, ¿no? Esta gráfica es para mostraros la distribución de edades de los hermanos que participaron, y podéis ver que hay muchos, ¿no?, en edades comprendidas entre los 2 años, ¿no?, 5 años, ahí es donde había más niños, ¿no? De entrada podíamos pensar que igual 2 años eran demasiado pequeños para entrar, y lo que vimos en el proyecto es que justamente esta franja de edad han sido los que más se han beneficiado del taller, ¿no? Porque no está establecido el lenguaje verbal y por lo tanto es a través del juego que han podido entender mejor lo que está pasando en casa y pasar a convertirse, a estar un poquito rebeldes, que en la guardería les dicen, ay, es que tal, al revés, ¿no? A ser mucho más colaboradores, e incluso estar al lado de su mamá diciéndole, venga, sácate la leche que tenemos que llevársela, ¿no? O les traen dibujos que le ponen, bébete toda la leche para que te hagas grande, ¿no? Cosas así, o sea, se convierten en unos grandes defensores de su hermanito, ¿eh? En esta escala de estrés, por mostraros algún resultado, estos eran los aspectos sobre los cuales preguntábamos a los padres, sobre cómo les estresaba, ¿no?, el aspecto y el ruido de la UCI, la apariencia y las conductas del niño, en cuanto a la comunicación con el personal o la relación del niño y su papel de padres. Y luego ellos calificaban con un número cómo había sido en general la experiencia de estresante en la UCI.
Y también teníamos unas preguntas abiertas donde, aparte de enumerar, ¿no?, estos aspectos, podían hablar de todos aquellos aspectos que desearan, ¿no? Y bueno, por poneros algunos gráficos, no los pondré todos porque si no sería interminable, ¿no? Sí que es cierto que el repentino ruido de monitores y alarmas es algo que realmente, ¿no?, la mayoría mostraron que les estresaba, ¿no? Y luego, en cuanto a preguntas abiertas de cosas que les estresaba del entorno, pues bueno, pues que lloraran los niños o las alarmas o la primera semana, ¿no?, todos la calificaban como especialmente dura, o miedo, ¿no?, a que transmitan alguna cosa a su hijo, o la muerte de algún niño en el box, o que haya mucha gente pensaban que, bueno, que así los niños estaban más controlados, ¿no? O el cambio de una parte de la unidad a otra, comentaban que cuando salían de la UCI a los cuidados intermedios, pues es algo que les costaba, ¿no? Y que también nos explicaban cómo era estresante el cambio de turnos, ¿no?, porque dice, se van animando y aumenta el ruido, ¿no? O sea que también nos daban muchas pautas de aquellas cosas que ellos observan, ¿no? Estrella. ¿Sí? 5 minutos. En cuanto a acariciar y a tocar a su hijo, también mostraban, ¿no?, pues cómo eso en algunos casos no les estresaba, pero en otros casos realmente les podía producir mucho estrés, ¿no? Y en cuanto a la apariencia y la conducta de su hijo, sí que el hecho de verlos como desnaturalizados, decían, cuesta mirarlos, claro, tienen que elaborar este duelo, ¿no?, del hijo imaginado y ver que es otro, ¿no?, que es diferente, ¿no? Y que como esto les causaba estrés, o verlo como apagado, pensar que estará solo. Sí que como positivo el contacto piel con piel, esto era universal y que una vez que lo habían iniciado era sanador para ellos, que al principio tenían miedo para cogerlo y que ver que dejaban de respirar había sido lo peor que habían vivido en su vida con diferencia, por ejemplo. En cuanto a si les estresaba poder hacer de padres en la unidad neonatal, pues lo que más les estresaba era el momento de la separación, ¿no? El momento de irse esto era cuando más, lo que más estrés les causaba, ¿no? Y en cuanto a la relación con el bebé, las cosas que nos contaron, pues que el estar pendiente de toda la logística para poder estar en casa y en la unidad neonatal es algo que les podía estresar, ¿no? O esta sensación tan extraña, ¿no?, de tener un hijo pero no estás con él y esto que nos explicaba también Concha en la presentación, ¿no?, que muchas veces manifestaban de que cuando están en casa sienten que tienen que estar en el hospital y cuando están en el hospital piensan que igual tendrían que estar con el otro hermano mayor, ¿no?, esta sensación ambivalente. En cuanto a la comunicación con el personal, la verdad es que puntuaron que no les estresaba hablar con el personal, ¿no?, que se sentían cómodos hablando con el personal. Y si bien a veces, ¿no?, como cosas que para mejorar, sí que nos comentaron pues que el hecho de la comunicación, ¿no?, a veces no saber que le tenían que hacer una prueba o algunas cosas que si no las preguntaban no se les explicaba, o el cambio de personal, que les gustaría tener siempre la misma enfermera, la misma auxiliar, ¿no?, o en algún momento puntual con alguna medicación concreta. En cuanto a la calificación general de cómo había sido de estresante su experiencia en la unidad neonatal, pues como veis, para todos, ¿no?, en general ha sido muy estresante, si bien siempre remarcaban que había sido muy estresante y a la vez de agradecimiento eterno, ¿no? Y algunos resultados más que vimos en este estudio es como este juego simbólico como es el medio que les ayuda a elaborar esta situación traumática antes de entrar a la UCI, ¿no? Es un espacio que están todos juntos, ¿no?, que pueden estar los abuelos, ¿no?, los padres, etcétera, y cómo esto es facilitador para ellos, ¿no? Porque una de las cosas que vimos en el estudio es que la participación de los abuelos como personas significativas en la vida de estos niños, como transmisores de valores, es súper importante, porque muchas veces quedan a cargo del hermano mayor, ¿no? Por lo tanto, que los abuelos puedan venir en este taller, que no se les diga, no, usted aquí no puede, que puedan estar, ¿no?, y les da todavía más fuerza, decir, este es lo que tengo que hacer, este es mi papel, ¿no?, y realmente tengo que seguir apoyando de esta manera a toda la logística familiar, ¿no?, les ayuda a entender mejor esta situación, ¿no? He querido poner esta foto que es más reciente, es de hace 3 o 4 meses, porque para transmitiros un poco ya cuando un programa está normalizado, ¿no? Imaginaros, esta es una bebé que le tienen que operar de una cardiopatía congénita y que le están haciendo una ecografía y que llega su hermanito y la cardióloga le dice, hola Pau, estoy haciendo fotos en el corazón de tu hermano, de tu hermana, ¿no? Y cómo este hermanito con esta tranquilidad se incorporó en esta actividad que se estaba haciendo y cómo el abuelo, ¿no?, de esta forma tan respetuosa, ¿no?, acompañó al hermanito
dado que vivían fuera de la ciudad, ¿no? y el hermano vivía en estos días con el abuelo, ¿no? Es un ejemplo de normalidad, ¿no? De que esto se ha normalizado, ¿no? Otra cosa importante es poder respetar el tiempo que necesita cada niño. Algunos necesitan entrar, ver a su hermanito un poquito y ya está, ya tienen suficiente, ¿no? Y otros, en cambio, necesitan estar más rato. Bueno, pues respetarlo, ¿no? O cosas impresionantes que hemos descubierto en el proyecto, como esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dos gemelos y uno puede marchar a casa, pero el otro ha estado gravemente enfermo y se alarga su estancia en el hospital, ¿no? Si bien el programa estaba pensado para hermanos mayores, pues es esto cuando de pronto nos damos cuenta que la madre lo que necesitaba es ver a los dos hermanitos juntos, ¿no? Y más cuando esta hermana mayor, que tiene aquí 7 años, era la gemela superviviente, ¿no? Es decir, que de alguna forma la madre estaba como reviviendo, ¿no? Una situación que le había pasado 7 años y necesitaba de pronto verlos juntos, ¿no? Los aspectos, esto sería también parecido, ¿no? Que un gemelo nace bien y el otro tiene que ser operado, y como para esta madre era de importante poderles dar de mamar a la vez, ¿no? Porque uno dentro, otro fuera, poderles dar de mamar a la vez, ¿no? Es decir, que la incorporación de los hermanos en el soporte de la lactancia materna ha sido espectacular, ha sido un tema que los hermanitos colaboran un montón. También hemos visto en el estudio que los profesionales no estamos suficientemente preparados en aspectos de psicología perinatal, ¿no? Y que necesitamos formación en psicología perinatal para poder atender mejor a estas familias, ¿no? Uno de los mitos que podía haber es, bueno, ¿y qué pasa con las infecciones, ¿no? Van a traer infecciones los hermanos mayores. Y puedo deciros que son los que mejor cumplen, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Porque lo hacen a conciencia y súper bien, ¿no? Y ya finalizando, otra cosa que hemos hecho es hacer difusión a la comunidad científica y también a nivel divulgativo, como por ejemplo la Sociedad Europea del Cuidado al Recién Nacido, que se hizo eco de esta iniciativa y la recomienda como un estándar de cuidado. Y fíjate que ayer, justo coincidiendo que estaba aquí, me llamaron de una UCI de adultos justamente para interesarse por este proyecto, pensando que los pacientes adultos ingresados en la UCI también tienen hijos, ¿no? Y que igual no era mala idea pues preparar a los hijos para entrar, ¿no? Y casualidad que justo me lo preguntan ayer, ¿no? Así que ya esta es la última diapositiva y simplemente con esta imagen mostraros que esto realmente es un equipazo entre hermanos, ¿no? Cuando son capaces de hacer contacto piel con piel, y esto realmente marca la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante, impresionante. Bueno, sí que tenemos tiempo para preguntas, si desean. ¿Hay alguien que tenga alguna cuestión para los ponentes? Porque ha sido una mesa espectacular, realmente. Qué raro, Arturo. Nada, mira, lo que quiero decirles es que yo preguntaría cuántos médicos intensivistas hay en ese salón y cuántas enfermeras. Podría decir que hay 80% de enfermeras, 80% de enfermeras y 20% de médicos, me imagino, ¿sí? ¿No estaré mal? Vamos a la prueba, hagámosla. ¿Cuántos médicos intensivistas hay? ¿Cuántas enfermeras? Levanten las manos los médicos. Hay como 30%. ¿Y cuántas enfermeras? Triplicaron. Bueno, pero lo que quiero... ¿psicólogos? Sí, hacen falta Macarena y las niñas. ¿Y trabajadoras sociales? Bueno, mira cómo va a ver esto. Yo me imagino que en el año 2000... ¿Auxiliares de enfermería? Bien, bravo, bravo, bravo. Bien. Esta realidad ya la estábamos percibiendo, que esto era más de enfermeras que de médicos, pero la hemos jalado médicos en base a la enfermería. En el año 2060, miran hacia atrás y van a decir, ¿cómo cerraban las puertas? ¿Cómo la familia afuera? ¿Cómo los bebés sin hermanos? Pero ¿cómo sucedió eso? Yo pienso personalmente que mover esta rueda redonda con médicos va a ser demasiado difícil, lenta y poca paciencia. Yo pienso que las enfermeras deberían llegar a sus unidades y decir, bueno, a partir de hoy abrimos las puertas y punto, y metemos las mascotas y punto, y metemos los hermanos y punto, y punto, porque mi paciencia se agota
sabiendo que esta estrategia mejora la calidad de los pacientes y sus familias y la nuestra. Y entonces, ¿por qué esperar que un poco de dinosaurios que se mueven lentos les dé la gana de decir que sí? Pues nada, la enfermera que tiene tanto poder y tanta fuerza lo tendrán que hacer ahora. Y tú a lo tuyo. Y tú a lo tuyo. ¿Preguntas? Porque esto más que una pregunta ha sido un homenaje. Pero bienvenido, ¿eh? ¿Sí? Pegaros el... No, que quería decir que en la pregunta esta no sé si olvidado de los pacientes, y me consta que pacientes y familiares también hay. Así que para que también integren este cupo, pues traslado esa pregunta que hizo el compañero, de cuántos pacientes y familiares hay. Y ahí igual nos podemos incluir todos en doble rol, ¿no? ¿No se animan? Sí, ahí hay una pregunta. Hola, buenos días, otra vez. Voy a contar una anécdota porque no os riéis, sino para que veáis cómo hay cosas que salen por intuición y que lo que ahora, como dice bien Arturo, se convierte en normal. Lo voy a contar porque me ha venido a la mente y es muy útil. Mira, hace aproximadamente 15 años, pues esto era más difícil verlo, oírlo y sobre todo las normas de visitas. Entonces recuerdo que ingresó un señor, estaba bastante bien dentro de la media de la UCI, o sea que en principio no tenía un riesgo vital, pero tenía una hija más buena que el pan. Me refiero a aspecto físico. Entonces había un compañero médico de guardia, decía, cuando venga la hija de este enfermo, me aviséis a mí que aunque no sea la hora de visita, yo le pasaré. Pero una tarde que yo estaba de guardia de todo el hospital y estaba el mayor tiempo posible en la UCI, pues ocurrió ese hecho concreto en ese tiempo. Y entonces pasó a la chica, le explicó que no era hora de visita, pero que la dejaba porque podría venirle bien al familiar, etcétera. Y la acompañó hasta el boss. Claro, cuando se dio vuelta y vio que yo había pasado todos los viejecicos, viejecicas, de los otros 12 enfermos, se quedó, Juanjo, no es hora de visita, ¿cómo hace esto? Dije, porque a los demás le hace tanta falta más que a este vea a sus familiares. Y no se volvió a repetir, pero que quiero decir que hay anécdotas de todos y en todos los sitios que intuyen que las cosas tienen que ir cambiando y que cuando se hacen excepciones para quedar bien nosotros, lo que quedamos es mal. Hay que hacerlo general porque no es algo excepcional, es algo necesario. Buenos días. Buenos días. Yo soy Pedro, soy enfermero. Por mi acento se nota que no soy de aquí. Ese binomio familiar-paciente, yo lo viví como enfermero. Lo viví como enfermero con mi mamá en la terapia intensiva. Y me sentí un privilegiado porque el único familiar que podía entrar a la terapia, en el momento que fuera, en la hora que fuera, el día que fuera, era yo. Y yo pude evidenciar en ese momento que la evolución de mi mamá fue diferente a la evolución del resto de los pacientes. A pesar de que yo era enfermero intensivista en esa unidad, evidentemente querían ponerme restricciones que yo no me dejé imponer. Yo decía, si yo trabajo aquí, si yo soy uno de los especialistas de esta unidad, si yo soy, mi mamá es paciente cardiovascular y yo soy el único intensivista cardiovascular que hay en la unidad, yo tengo que entrar. Y tengo que participar no solo del proceso de estar con ella como familiar, sino participar del cuidado
con ella, participar de las decisiones con ella, participar cómo somos como seres humanos, y que no todos los pacientes que tenemos en las unidades son absolutamente ignorantes. Los pacientes saben, o los familiares muchas veces indagan con esta era de la información, conocen más de la enfermedad que nosotros. Leen cuanto le pasa por el frente y nosotros queremos tratarlos como que si son absolutos ignorantes, y no es así. Los familiares saben, indagan, estudian, te preguntan después que ya han leído, a ver si tú le estás diciendo la verdad. El paciente necesita saber, el familiar necesita saber, ambos necesitan estar juntos, porque imprescindiblemente tenemos que entender que el paciente y el familiar no es carne y hueso en una cama y el otro el estorbo. No, son seres humanos que tienen una dimensión más allá de la física, que somos humanos principalmente. Los enfermeros hablamos mucho del cuidado humano y tenemos que entender que el cuidado humano es porque se administra por un humano y lo recibe un ser humano. Si no, el cuidado no tiene sentido y tenemos que ir en ese camino, en cambiar, en no romper paradigmas. Dejemos los paradigmas viejos atrás y generemos nuevos paradigmas para ir avanzando en lo que necesitamos para ser no solo mejores, sino para ser percibidos de mejor manera y evolucionar como queremos hacia un futuro diferente como enfermeros. Y los médicos y nuestros amigos los médicos, nuestros compañeros, las auxiliares, nuestros compañeros los celadores, en mi país se llaman camilleros, nuestros pacientes, nuestros familiares, porque esto es un equipo, y en el equipo de salud no solamente estamos los profesionales de la salud, tenemos que integrar a los pacientes y a sus familiares. Hola, vamos a ver, nosotros estamos aquí con la semilla ya metida aquí dentro y creciendo ya y la cabeza llena de ideas que nos van a explotar, los apuntes, y no nos da tiempo a copiar todo lo que queremos. Estamos en el tema de las visitas, no sé si nos podéis ayudar. Yo creo que va a tener mucha acogida en nuestra UCI si planteamos el tema de las visitas abiertas, que lo llevamos más o menos, pero hay que estandarizar, según el turno, entran o no entran. El tema de los niños, que yo sé que rompería también todo y cuando estoy yo entran todos. ¿Cómo podemos hacer para convencer a nuestros compañeros? Porque es una cosa, romper aquí unos pilares, que pueden entrar los nietos. ¿Y qué edades? ¿O todas las edades? ¿O en una UCI de adultos? Yo, si quieres, sí. te puedo explicar un poquito la experiencia neonatal, por si os sirve, ¿no? Aunque cómo conseguimos que entraran allí los niños, ¿no? Una parte, como os decía, el hecho de enmarcarlo en una investigación científica ayudó mucho. También nos esforzamos antes de iniciar el proyecto en hacer sesiones a todos los turnos, absolutamente a todos, para que todo el mundo supiera que íbamos a hacer este proyecto. Y también centrarnos, pues bueno, en lo positivo, ¿no? Y la gente que no lo veía tan claro, bueno, darle su tiempo. Y claro, poco a poco es tan potente que el hecho de que, imagínate, ¿no? Nosotros este taller lo hacemos una vez por semana, ¿no? Pues el día que entran piensa que también da una energía espectacular para los profesionales que están allí, que los ven entrar por el pasillo ilusionados, ¿no? Y que de pronto los saludan, oye, ¿a quién vas a ver? Oye, pues yo soy el hermano de tal, ah, sí, pues mira, yo soy su médico, ah, sí. Y entonces esto, para nosotros los profesionales, el que no estaba del todo convencido, de pronto se da cuenta que si no se sube al carro se está perdiendo algo. Porque realmente es un momento de disfrutar, ¿no? Dentro de lo que es una unidad neonatal. Yo también quería aportar, y muy en la línea de Estrella, lo de marcarlo en una investigación, más bien como método de investigación para cambiar la cultura de cuidados basada en la tradición.
la investigación acción participativa es clave. Es clave porque el cambio, y aquí ya se ha comentado antes, el cambio viene de dentro, no viene de arriba, ¿no? Y hay un periodo de reflexión, de darse cuenta de las cosas realmente. Y aunque no participe toda la gente de la unidad, las personas que participan se convierten en líderes informales. Líderes informales que transmiten el cambio. Y el cambio se va transmitiendo. Y de golpe dicen, anda, si lo están haciendo y no pasa nada. O sí que pasa, pero están pasando cosas muy buenas. Y pasan cosas muy buenas para los familiares, obviamente, pero para el paciente también y para los profesionales. Una enfermera me decía, dice, es que estoy alucinada. En estos 2 años me he llevado más abrazos que en toda mi vida profesional. Y no hay peso, ¿no?, con las familias. Eso sí, yo creo que hay una cosa clave en este sentido. Abrir las puertas está bien, pero hay que cuidar a la familia, porque eso no funciona. Por lo tanto, la sensibilización de todo el equipo asistencial es muy importante. Ya, Arturo decía, las enfermeras lo tienen que liderar, perfecto, pero hay que trabajar en equipo, ¿no? Pues sensibilizar a todo el equipo, formarlo en habilidades comunicativas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando entre la familia se sienta parte de la unidad, parte del sistema de cuidado y los puedas cuidar. Y entonces fluye, simplemente fluye. Y si me permitís, lo que ella dice, estoy de acuerdo, el tema de enmarcarlo en la investigación, ella también, y en una investigación-acción, y sin prisa, porque antes lo ha comentado, ahora no le veo aquí, del Hospital Optimista, ha comentado algo, los cambios de cultura organizacional llevan entre 3 y 4 años, los proyectos de investigación-acción que funcionan llevan entre 3 y 4 años, o sea que no pasa nada. Luego, ¿qué queremos? ¿En 2 meses? No. Tranquilidad, agenda relajada, leer mucho, hacer masa crítica, poco a poco, y salen las cosas. De hecho, la investigación que he contado, realmente lo que es trabajo de campo ha durado más de 4 años. Y el cambio se ha asumido sin darse cuenta, con una inconsciencia increíble. O sea, al preguntar a la gente, bueno, pues dime, ¿qué evalúas de las estrategias? La respuesta es, esto ya lo hacíamos antes. ¿Cómo que lo hacíais antes? Explícame qué hacíais antes y qué hacíais ahora. Ah, ya está. Vale, a la orden. Hola, buenos días. Mira, nos presentamos, somos aquí Nuria Moreno, que es la regidora de la Policía del Ayuntamiento de Mataró, y un humilde servidor es agente de la Policía Local de Mataró. Llevamos 1 año siguiendo el proyecto UCI, estamos encantados de la humanidad que desprendéis y volvéis a hacer que volvamos a creer en el ser humano, porque muchas veces nos decepcionamos por muchos motivos y viendo cómo trabajáis y cómo desarrolláis vuestras habilidades comunicativas y cómo trabajáis desde la humanidad, pues nos llenáis de ganas y de soñar despiertos de que podemos extrapolar este proyecto UCI de los cuidados intensivos también a la policía. La policía debe ser más humana. Muchas gracias. Personalmente, ya le digo, sé que nos va a costar. Vamos a tener muchos obstáculos, pero no lo vamos a dejar de hacer. Porque personalmente llevo prácticamente 14 años, era un niño de 20 años cuando inicié mi carrera policial, y siempre he trabajado de la misma manera, desde la empatía, desde el cariño, desde la afectividad, y desde si hace falta posicionarse. No pasa nada por posicionarse y ser autoritario cuando toca, pero cuando uno trabaja desde la humanidad, desde la empatía, desde un gesto de afecto, llamar a la gente por su nombre, entenderle, saber que detrás de esa persona hay un problema y no juzgar y trabajar desde la soberbia o desde la prepotencia que te puede otorgar un uniforme, porque es verdad que hay gente que se le otorga esa prepotencia. Eso hay que abandonarlo de una vez por todas y hacer entender a todos mis compañeros, mandos, y sé que tendré problemas y dificultades, pero no voy a dejar de persistir hasta hacerles entender que somos un servicio público, que estamos para ayudar y nuestra vocación debe ser esa. Si no, no tiene sentido que la policía exista. Es que no hay más.